Comer para vivir o vivir para comer. Relaciones sexuales desenfrenadas. Confesar y resistir. Yeshua el Mesías rompe cadenas, parte 16. ¿Usted come para vivir o vive para comer? En un país y ciudad que llegué, en una zona, me dijeron, nosotros aquí los de estas zonas comemos, pero nosotros vivimos para comer, hermano, me dijeron, en su forma de hablar de ellos. Bueno, la comida es necesaria para la existencia, por eso comemos para vivir. Pero cuando empezamos a vivir para comer, el alimento ya no satisface. Al contrario, nos consume y millones de personas se sienten impotentes de controlar sus apetitos por comida y se engordan y gastan su dinero en buscar a ver cómo enflaquecer. Cuando su cuerpo carece de los nutrientes necesarios, es natural que usted necesita comer y tenga antojos que le mantendrán sano, con un sistema de inmunizaciones en buen funcionamiento. Entonces, pero si come para satisfacer esos antojos naturales, este se mantendrá sano y libre. Pero cuando usted se vuelve a la comida para aminorar esa ansiedad o para satisfacer esos deseos de dulces, sales, etc., perderá el control y los resultados serán negativos para su salud. No es una coincidencia que Shaul Pablo haya mencionado el mal uso de los alimentos juntamente con una advertencia seria. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Una de las evidencias de los postreros tiempos será que habrá personas que mandarán abstenerse de alimentos. Verso 3. Que fueron diseñados para cumplir las necesidades legítimas. Cada mal alimenticio con el que me he enfrentado tenía componente espiritual. Dice, o sea, en clientes que han llegado a este siervo, Neil Anderson. Sin embargo, casi ningún consejero que trata la anorexia o la bulimia expone el problema espiritual. La esposa de un pastor me escribió, dice, no puedo empezar a decirle todo lo que el Señor ha hecho en mi vida por medio de la verdad que usted compartió con nosotros. Ahora conozco el engaño del enemigo y esto me hace sentir gratitud leal por mi poderoso Salvador, lleno de gracia. Padecí bulimia por 11 años, pero ahora puedo estar sola en casa todo el día con la cocina llena de comidas y tener paz. Cuando una tentación o mentira de Satán invade mi mente, la rechazo rápidamente con la verdad. Anteriormente estaba atada a esas mentiras por horas y horas todos los días, siempre con temor del alimento. Ahora me regocijo en la libertad que trae la verdad, dice. Las pasiones sexuales desenfrenadas. Shaul Pablo mencionó el matrimonio en relación en la que Elohim desea que el apetito sexual se satisfaga. En su advertencia seria en cuanto a los postreros días, también en 1 Timoteo 4:3, el sexo es otra fortaleza identificada en las Escrituras que tiene un potencial único para el pecado. Shaul Pablo escribió, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Casi todos los individuos que he aconsejado referente a un conflicto espiritual han confesado algún tipo de desviación sexual, dice. Algunos estaban atados a deseos incontrolables, otros víctimas de ataques sexuales demoníacos. Además, las personas que fueron sexualmente violadas, involucradas en la repugnancia de ritos sexuales satánicos en el pasado, casi siempre tienen algún tipo de fortaleza en el área sexual. Si existe la posibilidad de transferir lo demoníaco de una persona a otra, diríamos que la unión sexual ilícita es el medio principal por el que sucede. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto y ser fieles. Y si eres soltero, pues soltero.
sin relaciones sexuales. El sexo es algo que Elohim ha creado como parte de nuestro sistema nervioso autónomo. La función sexual normal es algo regular, una parte rítmica de la vida. Sin embargo, cuando Yeshua dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, Mateo 5:28, estaba hablando de algo fuera de los límites del diseño del Eterno para el sexo. En el griego, la palabra para codicia es epithumos. El prefijo epi en griego es agregar algo a, mostrando que algo se le ha agregado al deseo normal. Yeshua nos estaba retando a no agregarle nada al deseo sexual dado por el Eterno al ensuciar nuestras mentes con pensamientos de codicia. La única manera de controlar su vida sexual es controlar su vida mental. El sexo exige la expresión física, y es allí donde en Romanos 6 entra el cuadro. No debemos permitir que el pecado reine en nuestros corazones, dice, nuestros cuerpos mortales, al usar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Versos 12 y 13. Cuando usted usa su cuerpo injustamente por medio de una ofensa sexual, le está dando lugar a Satán. Y su problema sexual se vuelve un problema espiritual. Un misionero compartió, dice, después de una conferencia, diciendo que finalmente estaba libre después de 20 años de estar atado a sus deseos. Misionero. Buscó consejería para su problema durante su preparación para el servicio misionero y en cada año de descanso, pero nunca obtuvo la victoria duradera hasta que reconoció que era un problema espiritual que necesitaba una solución espiritual. El camino a la libertad, vamos a ir viendo, hermanos. 1 Corintios 10:13 brilla con las buenas nuevas en medio de nuestros temores y preocupaciones referente a la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Pero fiel es Elohim, que nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? ¿Dónde está la salida que menciona? En el mismo lugar en que se introduce la tentación. ¿Dónde? En la mente. Ahí está la salida, en la mente. Cada tentación es primeramente un pensamiento que se introduce en la mente por nuestra carnalidad o por el mismo tentador. Si usted medita en esa tentación, en ese pensamiento y lo considera como una opción, tarde o temprano actuará conforme al mismo y ya eso es pecado. Más bien, Shaul Pablo nos enseña que llevemos cada pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. 2 Corintios 10:5. El primer paso entonces para escapar de la tentación es detener cada pensamiento en el momento en que aparece en la puerta de su mente. Una vez que usted ha puesto a un lado el pensamiento penetrante, el segundo paso es evaluarlo, ¿ya? En base al criterio de 8 pasos que nos dio Shaul Pablo para decidir en qué debemos pensar. Por lo demás, dice hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿Ven? Entonces empezar a evaluar ese mal pensamiento en relación a lo que debemos pensar. Pregúntese, ¿concuerda este pensamiento con la verdad del Eterno? ¿Sugiere que yo haga algo honesto, algo justo, algo puro? Si este pensamiento se vuelve una acción, será resultado de algo amable y virtuoso. ¿Aprobarán otros creyentes mis acciones? ¿Será algo por lo cual podré alabar al Eterno? Si la respuesta es no, despida de inmediato ese pensamiento. No se vuelva a involucrar en él y si sigue insistiendo, continúe en su negativa. Cuando usted aprenda a responder a las tentaciones en pensamientos de la puerta misma de su mente y los evalúe a base de la palabra,
despidiendo los pensamientos o tomándolos prisioneros que reprueban el examen, habrá encontrado la manera de escapar que promete la palabra de Elohim. En contraste, si un pensamiento entra en su mente y aprueba el examen de Filipenses 4:8, en cuanto a la verdad, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, virtuoso, en esto pensad y esto haced, versos 8 y 9, y el Elohim de paz estará con vosotros, lo cual es un resultado infinitamente mejor que el dolor y confusión que viene después de ceder a los pensamientos tentadores e involucrarnos en comportamiento pecaminoso. Ahora, viene lo último, confiese y resista. Los que están atrapados en el ciclo vicioso de pecar, confesar, como en el catolicismo, ¿no? Uno se confesaba, comulgaba y quizá aguantaba un día, 2 días, otra vez. Y otra vez derrotado. Ya no más eso. Ellos terminan perdiendo la esperanza de que puedan experimentar alguna victoria real sobre el pecado. La simple fuerza de voluntad no les puede impedir que repitan el pecado que acaban de confesar. Por eso hay que convertirse, hay que bautizarse después del arrepentimiento y llenarse ya de la leche espiritual y de hermanos y de estar es decir, salir de un pozo contaminado hacia un río de aguas vivas, donde hay peces sanos y demás, compañerismo con gente que conoce al Señor. Entonces, de esa manera, estas personas, hermano amado, es importante que entendamos. La simple fuerza de voluntad no les puede impedir que repitan el pecado que confesaron, y Satanás les hace sentirse desdichados. El autocontrol parece ser una ilusión, y la vida del creyente es un sinfín de altas y bajas. El pecado que reina es como el perro que se mete en el jardín. Muerde la pierna y no lo suelta. Usted se golpea a sí mismo por su fracaso y le clama al Señor suplicando el perdón. Él le perdona, pero el perro sigue allí. ¿Por qué no mejor clama al Eterno y golpea al perro? ¿Sí? En vez de golpearse a sí mismo. Jacob Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Elohim. 1. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces son dos cosas. ¿Ya? Una cosa es someterse primero ante el Eterno y después resistir a Satán. Y huirá. Si es correcto que confesemos nuestro pecado, así es. Pero fallamos cuando es hora de seguir la fórmula bíblica que rompe el ciclo. Pecar, confesar, comulgar y otra vez pecar y confesar y comulgar. Hay que resistir. Tenemos que resistir a Satán y ordenarle a retirarse de nuestras vidas si vamos a experimentar victoria sobre el pecado. Vivimos como si Elohim y una humanidad depravada fueran las únicas realidades en la esfera espiritual. Pero Yohanan escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Primera de Yohanan 2:1. Tenemos que volvernos hacia nuestro abogado justo y resistir a nuestro adversario perverso si vamos a experimentar victoria y libertad sobre la tentación y el pecado. ¿Ya? Y de pronto usted cayó otra vez, pero no se quede postrado, porque la palabra dice que no entrarán en el reino de los cielos los que practican el pecado. Practicar es quedarse a practicar el pecado. Pero si usted cayó, levántese, abogado, confiese, abogado tenemos, dice a Yeshua el Mesías el justo. Confiese su pecado y levántese y no vuelva a pecar más. Así le dijo el Mesías también a la mujer adúltera. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Así es. No practiques el pecado. Levántate, comienza, tú puedes. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Todos podemos. Quiero decirles, antes de convertirme verdaderamente al Señor, que después de salir de la vida religiosa,
ese término es bueno también, ser religioso. Otra cosa es religiosidad o pietismo. La piedad es buena. Pero cuando yo estaba en esa vida, diríamos, de derrota, de una religiosidad, no podía dejar ciertos pecados. Y peor mis compañeros, seguramente. Pero cuando me volví al Señor de corazón, gracias a mi Padre, nunca más puedo decir con toda libertad. Porque la gracia, la Gesed del Eterno vino a mi vida y Él me ayudó y fui sacado del pozo contaminado hacia el río de aguas vivas, que es el Mesías, donde hay compañerismo, con peces sanos, y ahí fuimos para adelante, hermanos. Por eso hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Yeshua. Ya no podrá el enemigo tentar a nuestras almas. Amén. Los que esperan en Hashem, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Hashem. Amén. Bendiciones, dele like, comparta, suscríbase, es gratuito, suscríbase y también recomiende. Yehoshua el Sheliach, desde la Congregación Israelita Mesiánica en Santa Cruz, Bolivia, para todo el mundo. Ahora estoy de misiones, pero pronto estaré nuevamente allá. Shalom. ¿Queréis saber mi número para contactaros? Más 591 60 94 94 94. Repito, más 591 60 94 94 94. 3 veces 94. Shalom.